Paz, amados hermanos, edificados en la palabra, deseo que se encuentren bien, gozando de las bendiciones que nuestro Dios nos da cada día. Cada mañana son nuevas las misericordias de nuestro Dios. Gracias al Señor por el privilegio que me da de estudiar, de aprender más de su palabra. Cada reflexión es una enseñanza que nos da cada día. Bendiciones de lo alto para cada hermano, cada oyente, cada amigo, donde se encuentre. Les saludo a su hermana en Cristo, Dominga Martínez, desde Panamá. Hoy estaremos estudiando un tema muy hermoso y es reflexionar con la muerte de Lázaro, que nos enseña que Jesús muestra su poder de dar vida, así como resucitó a Lázaro, nos resucitará en el día postrero. Tenemos el eslogan que nos dice en forma de pregunta: ¿quién soy en Cristo? ¿Quiénes somos en Cristo, mis amados hermanos? Su tema nos dice, conociendo nuestros límites. Estamos en la tercera semana, hoy domingo 23 de octubre de 2022, y el tema que nos toca en consideración es por Él. Mis amados hermanos, les invito a que me acompañen a leer Juan capítulo 11, 48. Si le dejamos así, todos creerán en Él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. El objetivo dice, revisar y confirmar que nuestro seguimiento no se refiere a un dogma o reglas de institucionales. De hacerlo así estamos errados, como más claro podemos decir, estamos equivocados. El llamado es a la realización de la misión del reino de Dios a través del Evangelio, llevando la buena nueva a toda persona ajena a Cristo. El capítulo 11 de Juan, tenemos una historia muy hermosa de la muerte y resurrección de Lázaro. Pero aquellos hombres que no gustaban de Jesús, que son los gobernantes, dice, inmediatamente toman consejo sobre cómo darle muerte al Mesías. Mientras tanto, la gente, al enterarse de esta prodigiosa transacción, acuden en multitud a Betania, en parte para ver a Jesús y en parte para ver a Lázaro. Y la consecuencia es poco a poco. Cuando nuestro Señor llega a Jerusalén, la población sale en multitudes para recibirlo y mostrarle honores, y principalmente debido a su obra en Betania. Ahora bien, si todas estas circunstancias no establecen la verdad del milagro, no hay verdad en la historia. Muchos detalles revelan la gloria, la simpatía y el poder de nuestro Señor Jesús, como quizás ninguna otra escritura lo haga. Todo es por Él, glorioso Evangelio, y es por Él que tenemos la certeza que Él nos va a resucitar en el día postrero. Miremos el verso 25, que nos dice así: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. En primer lugar, estas palabras anticipan su muerte y resurrección. Aquel que se entregó su vida y la tomó de nuevo, es la resurrección y la vida. Él puede resucitar a los muertos espiritualmente y físicamente muertos. Pero estas palabras también nos llevan adelante a su venida de nuevo, cuando encontramos o encontrarán su gran cumplimiento y cuando se dé la prueba de suprema de que Él es la resurrección y la vida. Los santos que creyeron en Él y murieron en Cristo serán los primeros en resucitar. Esta verdad se expresa en sus palabras: el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Y todos los que vivan cuando Él venga por sus santos, cuando encontremos esa voz, cuando escuchemos esa voz, abra los sepulcros, serán arrebatados en las nubes y serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, pasando a su presencia. Primera de Tesalonicenses 4, versos 16 al 17. De esto habla en su última declaración: el que vive cuando Él venga y cree en mí, no morirá jamás. Primera de Corintios 15, 51 nos dice: y no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Un milagro más claro, distinto, inconfundible, que sería imposible de imaginar para el hombre. Que un hombre muerto escuche una voz, la obedezca, se levante y salga vivo de su tumba. Es completamente contrario a la naturaleza. Solo Dios podría causar tal cosa. Lo primero que comenzó a vivir en él, como los pulmones, el corazón, su cerebro y todo su organismo, comenzaron a actuar nuevamente y repentinamente, instantáneamente. Fue un milagro y solo Dios puede hacer dar vida, esa vida abundante. Solo en Él no hay otro medio ni método que haga las cosas que solo el Señor puede hacer. Una segunda palabra que pronunció el Señor fue: suéltalo y déjalo ir. Lázaro es el tipo de pecador que escucha su palabra. Estamos muertos en delitos y pecados espiritualmente. El hombre está en el sepulcro, en la muerte, en las tinieblas, está en corrupción. El Señor Jesús le da vida y además de esto, Él da con esa vida libertad. Se libera de la esclavitud de la ley y del pecado. Está en comunión con el Señor, que lo resucitó de entre los muertos. Vida y libertad y compañerismo son las tres cosas benditas que recibimos. Quien oye y cree, muchos creyeron en Él, mientras que los fariseos y los principales sacerdotes reconocieron el hecho de que hizo muchos milagros y planean su muerte notable. Es la profecía de Caifás. Fue utilizado como un instrumento para pronunciar una gran verdad. Cristo ciertamente iba a morir por esa nación y también para que reuniera en uno a los hijos de Dios que estaban esparcidos por todas partes. El verso 48 nos dice: todos los hombres creerán en Él. Y ellos, con el odio que le tenían a Jesús, si le permitimos hacer unos pocos milagros, más como estos dos últimos, la cura del ciego y la resurrección de Lázaro, será reconocido universalmente como el Mesías. El pueblo lo proclamará rey y los romanos, que no pueden sufrir aquí otro gobierno que el suyo propio, se irritarán tanto que enviarán sus ejércitos contra nosotros y destruirán nuestro templo y disolverán por completo nuestra existencia civil y eclesiástica. Así, bajo el pretexto del bien público, estos hombres de linaje ocultan su odio contra Jesús y resuelven darle muerte para poner al pueblo de su parte. Deben dar la alarma de destrucción a la nación. Si se permite que este hombre viva, todos seremos destruidos. Sus antiguas armas no servirán ahora. Sobre el tema de la observancia del sábado,
ya habían sido confundidos y sus últimos milagros eran tan incontestables que ya no podían gritar: es un engañador. También consideraban el lugar más glorioso y excelente del mundo. Cuando los hombres actúan en oposición al consejo de Dios, les sobrevinieron los mismos males que esperaban evitar con ellos. Y dijeron: si no damos muerte a Jesús, los romanos destruirán nuestro lugar, nuestro templo, nuestra nación. Ahora bien, ¿fue porque lo mataron que los romanos quemaron y arrasaron su templo y pusieron fin a su existencia política? En Mateo 22:7 nos dice: al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Al igual sea que le dieran muerte a Jesús, de igual manera serían destruidos por los mismos romanos. Ellos siempre acechaban con amenazas a Jesús. Y después que Jesús resucita a Lázaro, miremos que los escribas y fariseos siempre estaban tentando a Jesús. Y a ellos no les es posible entender de cómo Jesús resucitó a un hombre. Entonces, la resurrección de Lázaro, además de ser un milagro, es una señal, es un signo escatológico, es decir, la esperanza que nosotros algún día vamos a resucitar. Por eso nos dice el verso 25, dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces nosotros tenemos ese credo o esa enseñanza de Jesús, o más que nada esa fe en Jesús, de que en Él nosotros vamos a resucitar. Por eso nos dice el título del tema: solo es por Él. Es por Él. Él es la razón de todo nuestro credo. Es una regla sustitucionales. Es el Evangelio, son las palabras de Jesús, son los hechos de Jesús, son las acciones de Jesús. Entonces, como discípulos nosotros tenemos que proclamar, salir a evangelizar y predicarle a toda persona ajena a Cristo lo que hizo Jesús y lo que va a hacer en este caso la resurrección, pues algún día nos va a resucitar juntamente con todos los que hemos creído. Con Él entonces es por Él que nosotros tenemos esa existencia de fe, o la razón de fe o acción de fe. O también por medio de Jesucristo tenemos todas esas promesas, toda esa confianza, toda esa esperanza y toda esa convicción de que lo que viene es aún mejor. Es por Él. Fuera de Él, ninguna palabra, ninguna doctrina que pueda hacer el hombre puede hacer que seamos salvos. Solamente en Cristo, solamente en Él tenemos salvación. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo hay vida, salvación. Solamente es por Él. Si le dejamos así, todos creerán en Él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ellos, si dejan que se propague la resurrección de Lázaro, entonces se caerá todos sus planes. En todo este caso, toda su comodidad, todo lo que ellos han implementado, han construido por años. De esa forma ellos siempre se opusieron a Jesús para que no llegara el verdadero evangelio, en este caso el reino de Dios. Y para que no llegara, tuvieron que matar a Jesús, el Mesías. Todo esto, hermanos, nos menciona y nos marca que nosotros, como seguidores de Jesús, nosotros no podemos inclusive llegar a poner un método o un modelo a seguir.
No, nadie, solamente está Jesús, solamente en Él, por Él, nosotros que existimos o vivimos, dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:16. Es por Él. Y Corintios 15 y Juan, en resumen, es que en Cristo está la vida. Ese es el propósito de Jesús. Él trae la buena noticia en que nosotros tengamos vida. Es por Él una vida de abundancia, una vida de contentamiento, de gozo y de paz. El texto base que nos dice en Juan 11:48 nos sigue diciendo: si le dejamos así, todos creerán en Él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo, nuestra nación. Conocer nuestros límites en cuanto a esto, el texto deja ver varias cosas, como los fariseos que creyeron y se convirtieron como sus seguidores del Señor. Eso les causó mucho temor a los del Sanedrín. ¿Por qué? Porque ellos no querían perder su comodidad, su idolatría, es decir, su yo actual, su estadía, su poder. Ellos se creían los dueños. Reconocer nuestros límites significa saber que al lado de Jesús todos giramos, todos dependemos de Él, porque Él es el Dios de la vida. Y eso es una gran noticia, una esperanza para la gente de eso se trata, ser seguidores genuinos. De eso se trata, ser seguidores genuinos. Aquí empieza una de tantas reflexiones del texto. Dos reacciones. Uno, en el verso 45, la reacción de fe. Muchos de los judíos creyeron en Él. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo y creyeron en Él. Inciso A. Muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, los que fueron a unirse al dolor de las hermanas en el duelo, no esperaban que su motivo de dolor les fuera arrebatado. Inciso B. Y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Esta era una obra de Dios innegable e impresionante. Y a muchos les ayudó a poner su confianza en quien Jesús decía que era, al ver lo que Él hizo. Segundo punto, versos 46 y 48. La preocupación de los líderes religiosos, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en Él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. El inciso A nos dice: pero algunos de ellos fueron a los fariseos. Juan continúa con su persistente tema, que las obras y las palabras de Jesús dividían a la humanidad entre los que creían y los que rechazaban a Jesús. Hubo algunos que vieron el poder y la empatía, vieron el poder y empatía de Jesús y sin embargo respondieron actuando contra Él. Sorprendente.
Algunos de los que vieron hasta este milagro endurecieron sus corazones en su contra. Y no solo eso, sino que conspiraron la destrucción de su más compasivo, amable y glorioso Salvador. Spurgeon llamó a la notificación de esto a los fariseos una de las peores conductas que jamás se haya registrado en la historia de la humanidad. Reunieron el concilio, aunque no de manera oficial. Era una reunión del Sanedrín. La autoridad de Juan sobre el relato de lo que pasó aquí sería José de Arimatea o Nicodemo o algún otro miembro del Sanedrín que más adelante se volvió cristiano. Inciso B. Este hombre hace muchas señales. Los líderes religiosos principalmente admitieron que Jesús realizó señales que confirmaban su afirmación de ser el Mesías. Y Dios, como Jesús afirma, sus obras daban testimonio de él. Juan 10:25. Su oposición cambió. Primero se opusieron a Jesús porque no estaban convencidos de que él era el Mesías. Ahora se oponían a Jesús porque estaban convencidos de que él era el Mesías. Admitieron los milagros. Pero además de que admitieron sus milagros, lo negaron. Se opusieron a él. Tenían miedo de su influencia sobre las personas. Inciso C. Si le dejamos así, todos creerán en él. Los líderes religiosos sabían que la respuesta lógica al testimonio de las obras de Jesús era creer en él. Ellos temían que más y más lo harían. Hay una idea maravillosa que se sugiere en esta frase. Si le dejamos así, todos creerán en él. Que simplemente con que lo dejaran así, Jesús mostraría su gloria. Sin embargo, en el sentido en el que los fariseos dijeron, estos estaban equivocados históricamente, y en la soberanía o en la soberana voluntad de Dios es solo debido a que los fariseos no dejaron a Cristo en paz, que creemos en él y que le adoramos. El inciso B nos dice, vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Como Jesús atraía cada vez más seguidores, los líderes religiosos temían que los romanos los consideraban como una amenaza importante, deseando conservar su poder y su prestigio. Se preguntaban cómo lidiar con el problema de Jesús. La mayoría de los comentaristas creen que nuestro lugar se refiere al templo. Los líderes religiosos habían hecho del templo un ídolo, de tal manera que estaban dispuestos a matar a Jesús con tal de preservarlo. Nuestro lugar, el cual ellos temían les sería arrebatado, era el templo, este lugar santo. Lo confirma Hechos 6:13 y 21:28. Es revelador que los líderes religiosos consideran al templo como nuestro lugar, como si les perteneciera. Muchos líderes de la iglesia en la actualidad hacen lo mismo, realmente considerando a la iglesia como nuestra iglesia.
en vez de realmente entender que pertenecemos a Cristo. En un hecho trágico, este rechazo de Jesús resultó en la ruina política y en la destrucción final de la nación para el momento en el que el Evangelio fue escrito. La catástrofe que tanto temían ya había tomado lugar, pero no por la presencia y la actividad de Jesús. Como mencioné antes, están los testimonios de Pablo, donde dice: ahora ya no vivo, sino Cristo en mí. Es la referencia que podemos actuar como Pablo, como Pedro, cuando le responde a Jesús: tú sabes que te amo. En esa respuesta, después de 2 veces, no solo es una confesión, es un compromiso de seguirle hasta el fin. Recordemos que es por Él que todas las cosas fueron creadas, son vivificadas y persisten todos los días hasta que Él venga. La nueva creación donde traerá una nueva o nuevos hombres transformados y espiritualmente. Y podrían seguirme más y más. Es interesante que ponga los datos de científicos que, a pesar de su escepticismo, comprueban y dan legalidad de los actos trascendentales de Cristo. Y eso significa que es por Él que hoy podemos estar más que seguros que hay vida eterna y resurrección. Como hemos visto en el Evangelio de Juan, es el Evangelio en el que nuestro Señor, como Hijo de Dios, se revela plenamente. La resurrección de Lázaro lo prueba como el Hijo de Dios, quien puede resucitar a los muertos. Con la muerte y resurrección de Lázaro queda confirmada este maravilloso acontecimiento. Toda la historia es de una naturaleza calculada para excluir toda sospecha de impostura y para confirmar la verdad del milagro. Una persona muy conocida de Betania, llamada Lázaro, se enferma en ausencia de Jesús. Sus hermanas envían un mensaje a Jesús anunciándolo. Mientras aún está ausente, Lázaro muere, es sepultado y es guardado en el sepulcro durante 4 días, en los cuales Jesús todavía está ausente. Marta, María y todos sus amigos están convencidos de su muerte, mientras el Señor Jesús está en el lugar donde siempre se quedaba con sus discípulos. Les dice, en términos claros, que tiene la intención de ir a Betania para resucitar a Lázaro de entre los muertos, para que la gloria de Dios sea ilustrada y su fe sea confirmada. Cuando Jesús se acerca a Marta, va al encuentro, anuncia la muerte de su hermano. Ella lamenta la ausencia de Jesús antes que su hermano muriera. Sin embargo, expresa una débil esperanza de que de alguna manera Jesús pudiera ayudarla. Jesús le declara que su hermano resucitará y le asegura que tiene el poder de dar vida a los muertos. Pero ella entiende que resucitará en el día postrero. María se acerca acompañada de amigos llorosos de Jerusalén. El mismo Señor se conmueve y llora y va al sepulcro, acompañado de una multitud. Quita la piedra, se percibe el olor al cadáver. El Señor, después de derramar una oración audible a su Padre, llama a Lázaro de la tumba a los oídos de todos.
Nos podemos imaginar aquella multitud queriendo ver el acontecimiento, qué estaba pasando. Me imagino que en un gran grupo, los primeros que están al frente están viendo, pero los que están atrás quieren pasarse adelante para ver el acontecimiento. Me imagino que se apretaban unos con otros queriendo pasar adelante para ver el acontecimiento. El muerto obedece al llamado, sale a la vista de todos, con el mismo vestido con el que fue enterrado. Salió vivo y sano y regresa a casa sin ninguna ayuda. Todas las personas están de acuerdo de que Lázaro resucitó y que se ha realizado un gran milagro, aunque no todos creen en la persona que lo hizo. Es el Mesías. Algunos corren y van y cuentan lo sucedido a los gobernantes de Jerusalén, lo que Jesús hizo. Incluso estos no dudan de la verdad del hecho. Al contrario, que nuestro Señor por sus obras se está haciendo cada día más famoso y que probablemente pronto sería recibido como el Mesías por toda la nación. Creer firmemente que Jesús es la resurrección de la vida. Cuando Jesús estuvo en la tierra, muchas mujeres le siguieron, le sirvieron y siempre estuvieron pendientes de él, antes y después de su muerte. Pero antes seguramente tuvieron un encuentro personal con él. En esta ocasión hablaremos del encuentro de Marta con Jesús. En este encuentro Jesús le dice tantas cosas hermosas que sin duda Marta fue consolada por el dolor, por la muerte de su hermano, y le llevó esperanza y la alegría de volver a ver a su hermano, de volver a ver a Lázaro vivo, aunque ella tenía la firme convicción de la resurrección de los muertos. Vemos el encuentro de Marta en Juan capítulo 11, verso 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió al encuentro, pero María se quedó en casa. Con la resurrección de Lázaro, hermano de Marta y de María, Jesús mostró que Él es el dueño y Señor de la vida. Pero no solo eso. Cuando Marta salió a su encuentro, Jesús le declaró cosas maravillosas que hoy en día nos da la esperanza de un encuentro personal con nuestro Señor Jesús. Por supuesto, en aquel día cuando Él venga de nuevo a la tierra, analizaremos una por una del verso 20, del verso 20 en adelante, que nos dice: tu hermano resucitará. Verso 23. Muchos judíos de aquella época creían en la resurrección de los muertos y muchos otros no creían. Hechos 23, 8. Pero Marta sí creía y se lo manifestó al maestro. Verso 24. Al igual que el salmista dijo: volveré a darme vida. Volverás a darme vida. Salmo 71, 20. Hoy en día, muchas personas que no creen en la resurrección de Jesús y por lo tanto no tienen la esperanza que nosotros tenemos, que ha de haber resurrección de muertos, así como de justos como de injustos. Sin esa certeza nada tenemos para creer y nada tenemos para anunciar. Hechos 24, 21. Yo soy la resurrección y la vida. Verso 25. Jesucristo es el autor de la vida, el vencedor de la muerte. Hechos 3:15. En su nombre tenemos vida. Salmo 91, 26. Y vida eterna. Juan 20:31. Con su muerte nosotros vivimos, y aunque estábamos muertos en delitos y pecados, el Señor en su infinita misericordia
nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él, resucitamos, Efesios 2:5 y Oseas 6:2. Pero, ¿qué debemos hacer para obtener la vida eterna? Solamente es creer en Él y para trabajar en su obra. Sencillo, ¿verdad? Muy sencillo. Juan 6:27 y 29. Sigamos adelante creyendo en el Señor y trabajando en su obra con la promesa de resucitar en aquel día para estar con Él para siempre. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Juan 11:25. Marta le creyó a Jesús. Sin embargo, él le preguntó, ¿crees esto? ¿Creemos realmente en Jesús, mis amados hermanos, en la resurrección de la vida? Claro que sí, creemos que Jesús es la resurrección y la vida, que vamos a resucitar y en Él tenemos vida, vida en abundante, vida eterna. ¿Qué es creer? Es fiar, confiar, tener fe. Confiamos en lo que dice la Escritura, Juan 7:38. Creemos en su nombre para recibir perdón de pecados. Hechos 10:3. Muchas personas en aquella época no creyeron en Jesús porque les decía la verdad, Juan 6:64 y capítulo 8, verso 45. Pero muchas otras sí creyeron en Él. ¿Por qué? Porque vieron los milagros, vieron las milagrosas obras del Señor, Juan 2:23 y capítulo 20, verso 8. Y Juan capítulo 1, verso 50. Creemos en el Señor, a pesar de no haber vivido en esa época y no haberle visto con nuestros ojos. Pues bienaventurados somos ya que creímos y no le hemos visto. Juan 20:29 y 1 Pedro 1:8. Si creemos en el Señor, confesemos con nuestra boca que Él es nuestro único y suficiente Salvador. Romanos 10:9 y 10. Y bendecimos al Padre de todo corazón por la esperanza que nos trajo con la muerte de su Hijo, Cristo Jesús, Señor nuestro. 1 Pedro 1:3. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¡Qué maravillosa expresión de esperanza! Jesús le dice a Marta que solo con creer veremos la gloria de Dios. Qué importante es creer, pero la fe es acción. Y al que cree, todo le es posible. Marcos 9:22. ¿Hemos visto la gloria de Dios? Claro que sí. ¿Cuántas veces hemos orado y cuántas veces hemos orado por nuestros hermanos, con nuestro sentimiento, con todo nuestro corazón? Hemos pedido por nuestros hermanos, por nuestra familia, por cada uno de los enfermos. El Señor nos ha respondido. Hemos visto su gloria. Salmo 91:15 y 16. Marta y los judíos que le acompañaban contemplaron la gloria de Dios. Lucas 9:32. También fue revelada a Juan 1:14. La naturaleza divina de Jesús se hace manifiesta ante los ojos de los profetas y apóstoles. Una luz brillante. Isaías 61:2. Conclusión. Debemos confirmar que nosotros no seguimos reglas en cuanto a que reglas de seres humanos, reglas
exclusive del mismo imperio romano. Roma tenía sus reglas, tenía sus propósitos. Nosotros como seguidores de Jesús no tenemos ningún reglamento, más que su enseñanza de Él mismo Evangelio. Nos marca, nos rige, 1 Corintios 15, 1 y 3, donde el apóstol Pablo está predicando acerca del Evangelio y lo resume en 3 cosas: la vida y la muerte y la resurrección de Jesús. En eso se basa la persona de Jesús. Nosotros lo seguimos en ese mismo seguimiento, en el camino de tener una vida cristiana, de comportarnos de acuerdo a los límites de Dios, no el de los hombres. Nosotros como seguidores de Jesús, tomar el compromiso, el seguimiento, es tomar la experiencia también de la muerte. Nosotros morimos en Cristo. Por eso nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay una verdad fundamental sobre un cristiano cuando por fe estamos unidos a Cristo. Primero estamos unidos a su muerte. Romanos 6:5 dice: porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Y luego, dado que nuestra vieja rebeldía, incredulidad, murieron con Cristo en unión con Él en su muerte, y el Espíritu nos dio vida para caminar en novedad de vida. Romanos 6:4. Todas las cosas han sido por Él, es por Él que tenemos vida eterna, es por Él que seremos resucitados, el único que lo puede hacer. No hay otro evangelio en el cual podamos ser salvos. Que Dios añada bendición a su palabra. Mis amados hermanos, les invito a que doblemos nuestras rodillas para que hagamos una oración. Bendito y excelentísimo Padre Celestial, damos gracias, bendito Dios, por tu infinita misericordia y por tu bondad. Gracias, Padre Santo, porque nos has guardado, nos has protegido y nos has ayudado en todo lo que te hemos pedido, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En este momento que me dirijo a ti, Señor, te pido perdón, Señor. Ayúdame, Padre, porque si he ofendido, si he dicho algo que no está de acuerdo, Padre, te pido perdón. Y ayúdanos, Padre, para que podamos seguir adelante en este camino, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, porque debemos, Señor, confirmar que es por el Evangelio que debemos predicarle a toda criatura, a todo aquel que no sabe que tu Hijo vino por primera vez, que tu Hijo vino a la tierra. Hay muchas personas que no lo creen o dudan. Ten misericordia, Padre, de ese pueblo que no han entendido el mensaje, Señor. Ten misericordia, bendito Dios. Y ayúdanos, Padre Santo, para que no seamos como aquellos hombres del ayer que se adueñaban de la iglesia, se adueñaban del templo. Y tu iglesia te pertenece, Señor. Gracias, bendito Dios. Solo, Padre, te pedimos que nos aumente la fe, que sigamos adelante y que podamos morir plenamente en Cristo y que escuchemos esa voz cuando Él venga por segunda vez a esta tierra. Escuchemos esa voz de los sepulcros, así, Padre Santo, como Lázaro escuchó esa voz y salió del sepulcro. Y los que estemos con vida, pues seremos transformados como lo has prometido, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir en santidad para que podamos, Señor, resucitar en el día postrero, podamos escuchar esa voz, Señor.
Ayúdanos, bendito Padre. Ten misericordia de tu pueblo, Señor. Bendice a cada hermano de este grupo edificado en la palabra y que seas tú con cada uno de ellos, Señor, dándoles la salud, dándoles el bienestar, dándoles el pan de cada día, ayudándolos en todo, Padre Santo, dándoles la sabiduría, el conocimiento, aumentándonos la fe y que podamos vivir agradándote, Señor, que vivamos conforme a tu santa voluntad. Gracias, Padre Santo. Pobres que te agradezco, bendito Dios, en ese nombre glorioso y perfecto, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos.